Hermanos, ser papá estaría difícil. No se nos prepara, no nos anticipamos. No hay una universidad que nos dé cursos. La preparación es a lo largo de la vida, según la experiencia, según los conocimientos que vamos adquiriendo. Muchos de nosotros hemos tenido la gran bendición de tener a un padre que nos ha sido ejemplo. Yo particularmente tengo la bendición y gracias a Dios tenerlo todavía aquí con vida y tenerlo cerca. A mi papá, al apóstol Nazario. Él ha sido una gran bendición para mí, para mi familia, para muchos de ustedes. Pero entiendo también que algunos de ustedes han tenido dificultades en ese sentido porque quizás ha estado lejos la figura paterna o no ha estado por alguna razón. Hay casos en donde el papá ha tenido que salir lejos por motivo de trabajo, en otras ocasiones por acontecimientos de la vida, se ha ido a la presencia del Señor y muchas razones. Y tenemos que aprender a ser papás, a como sea, ¿verdad? Como de lugar, tenemos que aprender a ser papás. Y en ese caminar nos encontramos con personas que han marcado nuestra vida y que han de alguna forma cubierto esa figura de paternidad. Así que yo quiero agradecer y felicitar a todos los que de alguna forma han influenciado en la paternidad de otras personas. Incluso algunos sin darse cuenta han sido una imagen de padre para alguien y ni siquiera te has dado cuenta. Para ustedes, mis hermanos, felicitaciones. Eres un suegro, eres un padre, un padrastro, eres una influencia para tu familia, felicitaciones. Que el Espíritu Santo te llene de gloria, te llene de gracia, te llene de sabiduría. Y hoy honramos tu vida. Un ministerio muy difícil de llevar es el sacerdocio del hogar. Es eso, es el sacerdote de la casa. Ese es uno de nuestros ministerios principales. Y es complicado. Pero felicitaciones a ti que estás luchando, que estás perseverando por ser esa imagen, por ser ese testimonio y por ser esa luz en la casa. Me puse a buscar en internet algunas características de los padres de la actualidad. Y busqué características principales, positivas y negativas. Y me llevé algunas sorpresas. Primera característica negativa de los padres guatemaltecos. ¿Quiénes quieren saberla? Según un estudio que encontré, según el Instituto de Estadística, INE, juntamente con reportes de UNICEF Guatemala, ellos definen que una de las características negativas del padre guatemalteco, particularmente el papá guatemalteco, es su ausencia física o abandono del hogar. Qué interesante esto. Hay una deficiencia en la sociedad guatemalteca. Ausencia de padres. Número 1, ausencia física. Y en otras ocasiones, aunque esté el padre físicamente, puede existir ausencia emocional. Enfoquémonos en lo primero, en la ausencia física. Hay muchas razones por las que puede existir la ausencia física. Les mencioné que pudo ser porque ha partido con el Señor. Otra razón, quizás, porque no funcionó, o no sé si existirá ese término, ¿verdad? O no, los padres, el matrimonio, no hubo ese esfuerzo intencional para que como pareja funcionaran. Entonces hay un abandono del hogar. Y pueden existir muchas otras circunstancias. Sin embargo, la que tiene mayor número, la razón por la que muchos hogares tienen ausencia de la figura paterna es por motivo de la migración, buscar oportunidades de trabajo. Hombres que se han visto comprometidos con el hogar, con la intención de llevar ese alimento a la casa, de dar esa provisión
a la casa, de procurar llenar las expectativas o las exigencias, no solamente del hogar, no solamente de los hijos, sino de las exigencias de la sociedad, la presión que hay. Mantener vestuario, alimento, proveer los estudios, la preparación académica, y ya después mantener la casa, los servicios de la casa, el carro, el combustible. Ha habido presión. Y en muchas ocasiones no se han notado o es complicada la situación de nuestra bella Guatemala. Y muchos hogares, muchos padres de familia particularmente, se han visto en esa necesidad. No han encontrado otra solución que salir a buscar lejos oportunidades. Y eso deja un vacío. En la mayoría de los casos, los hijos, los niños, pues no comprenden o no comprendemos o no se logra comprender ese abandono de esa forma. En nuestro caso, yo noté algo muy interesante en mis hijos. Había un apego muy, muy especial en el caso particular de mi hija Stacy, que es la mayor, con mi suegra, con la hermana Telmita, desde bebé. Había un apego, ¿verdad? Y mis suegros salieron. Y noté que hubo como una sensación de vacío, prácticamente un duelo por esa separación, por esa lejanía. Se fue lejos la abuelita. Pues estaba, gracias al Señor, están los otros abuelos acá. Eso ayuda muchísimo. Pero solo allí yo puedo notar el comportamiento de un niño. Solo ahí se puede notar el desprendimiento que a veces no lo notamos. No es un desprendimiento solamente físico. Hay un desprendimiento en el interior, en el alma. Y si no se puede, si no se dirige bien, eso crea heridas y cambios en los comportamientos. Por eso podemos notar niños, jovencitos con ciertos comportamientos como de soledad, como de rebeldía, y están algunos padres o algunos tíos hablando, mire, yo no sé qué hacer con ese muchacho, ya no sé qué hacer con ese muchachito, mire que es bien contestón, o mire que se la pasa solito encerrado en el cuarto. Ok, no los condenemos ni los etiquetemos a ellos. Evaluemos las razones de ese comportamiento, que en muchas ocasiones ni ellos lo entienden. Ellos no lo hacen intencional. Es el resultado de situaciones que están viviendo en su interior. Esa confusión emocional. Somos seres humanos, hermanos. Ese desprendimiento, esa separación provoca algunas convulsiones en nuestra alma que no las entendemos. Y si a eso se le agrega, mira que tu papá se fue y nos dejó. No solo ya había una herida, y esas palabras no ayudan en nada. Es que mira que tu papá se fue, y aquí ahora nosotros tenemos que estar viendo cómo salir adelante. Inconscientemente, en nuestra alma o en el corazón del niño o del jovencito, se forman heridas, conceptos que van después moldeando nuestro caminar. La sociedad ha sido muy afectada y muy golpeada. Pero bueno, ese es uno de los factores de la ausencia paterna. Hay muchos, ¿verdad? Yo quisiera enviar un mensaje a los padres que por motivo de trabajo, por buscar una mejor oportunidad, con la intención de buscar ayudar a la familia, has tenido que salir de tu casa, has tenido que dejar tu hogar, has tenido que separarte emocional y físicamente. Oramos por ti. Y
le pedimos al Señor que Dios te fortalezca ahí en ese lugar donde estás. Si estás lejos de la casa, si has tenido tiempo de no abrazar a tus hijos, si has tenido tiempo de no abrazar a tu esposa y eso está creando un vacío en tu corazón, oramos por ti y sé fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Y oramos para que Dios te dé la oportunidad pronto de cumplir con esas metas, de cumplir con esas expectativas, y oramos para que pronto tú puedas reunirte otra vez con tu familia y que puedas seguir siendo ese instrumento de bendición y que desde esa distancia tú puedas seguir siendo un instrumento de bendición para tu familia. No solamente enviando provisión, sino orando desde donde tú estás y siendo una persona ejemplar en todo lo que tú haces. Demos un aplauso, por favor, a todos los papás que están lejos, no porque lo han querido, sino por la necesidad que han tenido que salir. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes han sufrido esa ausencia porque quizás no estuvo papá cerca. Y no entendemos, y mi intención tampoco es culpar a ese hombre. Pero sus razones tuvo. No las hemos entendido y quizás no las vas a entender. Pero hay razones. Ya cuando nos toca ser papás, es cuando más o menos vamos comprendiendo las situaciones de la vida, que no es fácil, hermanos. Es complicado. Otro factor o mejor dicho, otra característica de los padres guatemaltecos es la violencia intrafamiliar. Qué triste. Algunos padres son los responsables o contribuyen a los ambientes violentos en el hogar. Y no solamente por golpes físicos, no solamente por maltrato físico, sino también por un maltrato, ¿cómo se dice? Verbal, psicológico. Esas palabras que lastiman. En un momento de enojo o por mucho estrés. Miren, estamos en una sociedad, nuestra sociedad guatemalteca. Somos una bendición, hermano, la verdad, los guatemaltecos. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos muchas debilidades como sociedad guatemalteca. Esta semana, por ejemplo, el tráfico, ¿verdad? Esta semana me enteré de lo que sucedió en la autopista. Se convirtió en un parqueo de varios kilómetros. No sé si 10 kilómetros de parqueo. Ahí estaban parqueados todos los vehículos y eso genera tensión, estrés, desesperación, frustración. Y a eso yo personalmente le asumo de que también hay mucho accidente después, porque después de salir de esa cola, después de salir de esa trancazón, existe eso de que, ay, quiero recuperar el tiempo, o yo que nadie se me atraviese. O sea, inconscientemente nos cargamos. Y luego llegar a la casa, llegar al hogar, y tal vez los niños no han terminado sus tareas, o le dicen, mira, ¿qué haces con tu hijo? Porque mira, está pasando esto. Uf. No solo ese estrés que se trae del trabajo, del tráfico, de lo que sucedió, de esas palabras que el jefe te dijo, de que el cliente te dijo, que el proveedor te quedó mal. Después de toda esa carga, llegar a la casa, en algunas ocasiones no fluyen tantas palabras de bendición. Hay que tener mucho control. De verdad, la palabra del Señor nos dice que debemos tener dominio propio. Y es necesario que lo tengamos, que antes de entrar a la casa, antes de entrar a nuestras instalaciones, hagamos como los protocolos como que si estuviéramos en ese periodo de COVID, ¿verdad? Nos quitamos, nos desinfectamos antes de entrar a la casa. Algo así, pero mental, hay que hacer antes de entrar a la casa. Te parqueas o vienes del bus. Entonces, antes de entrar a la casa, te desintoxicas, ¿verdad? Te desinfectas. Saca esa carga. Y dices, lo que me hicieron en el trabajo, que se quede en el trabajo. La presión del tráfico, que se quede aquí en la calle. Voy a entrar a mi casa y voy a ser de bendición. Pero eso debe ser intencional.
De verdad, todos los papás que estamos aquí debemos ir con esa mentalidad. Mis hijos no tienen la culpa de que yo me haya quedado atrapado en el tráfico. Mi esposa no tiene la culpa de lo que me esté sucediendo en el trabajo. Mi familia no tiene la culpa de las malas decisiones que yo he tomado y por esas las consecuencias de la presión que yo tengo en ese momento. Entonces, antes de entrar al hogar, y nos ponemos el traje de papá. El traje de sacerdote de la casa. Y entras y saludas. Eso no es hipocresía. Es que yo no soy un hipócrita, yo así como soy. No, eso es, si tú actúas así, eso es inmadurez. ¿Ya? Ponerte el traje de papá y actuar como papá responsable en la casa, eso es madurez. Es sabiduría. Amén. Sin embargo, lamentablemente, la sociedad guatemalteca no lo ha entendido así. Y ha habido mucha violencia en el hogar. Ese es un trabajo de papá y mamá. No es solamente de una de las partes. Es un trabajo conjunto. Si el esposo, si el papá entra un poco tenso, pues tiene que encontrar el alivio en la mujer, en la esposa. Que le reciba y, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenés esa carita? ¿Te sirvo tu cafecito? ¿Un té? Necesito hacer un masajito. Y mire, usted, mamá, usted, señora, usted cumple un papel importantísimo en eso también. Pero bueno, esa es otra característica negativa. Y tercera característica negativa, negligencia en la educación de los hijos. Tercera característica. Quizás, por los mismos factores que he mencionado anteriormente, no se ha brindado esa intención de educar correctamente a los hijos. Y no solamente me refiero a brindar los pagos de colegiatura. No es solo eso, sino es en la formación del hogar. Porque nosotros somos formados en el hogar, en la casa. Debemos tener la idea que en un centro educativo nos informan. Bueno, así deberíamos de tener el concepto. Y la educación se debe recibir en la casa, donde se enseña a los niños a saludar. No es en el colegio, no es en la escuela, es en la casa. Donde se enseña a los niños a ser honrados, a cuidar los objetos, las cosas ajenas, es en la casa. Y qué lindo fuera que donde aprendan a leer y a escribir fuera en la casa. Y que en el colegio solamente fuera un respaldo. Qué lindo fuera. Sin embargo, hemos como que delegado esa importante tarea de la educación a terceras personas. Ni siquiera a personas de confianza. Porque algunos de nosotros ni conocemos a los maestros de nuestros hijos. Algunos de ustedes ni conocen, ni saben el nombre de la maestra, del maestro de sus hijos. O sea, si hay un desinterés, alguien podría decir, no, es que yo sí pago la colegiatura, no, yo sí lo llevo. No, pero ¿realmente nos estamos interesando en la educación? Bueno, esas son 3 características negativas. Y hay más. También hay características positivas. Por ejemplo, el papá guatemalteco se caracteriza por ser responsable y proveedor. El papá guatemalteco se caracteriza por tener la capacidad de resiliencia, o sea, adaptarse a las circunstancias difíciles, así como lo que les acabo de mencionar, de que se va lejos a trabajar y hay que venir, después ir, venir. Hemos desarrollado esa capacidad de resiliencia, capacidad de adaptarnos a las circunstancias negativas. Y característica número 3, positiva, es que el padre guatemalteco en estos últimos años se ha caracterizado por ser un ejemplo de valores y de ética. ¿De dónde saqué estos documentos? Bueno, hay organizaciones que se encargan. No tenemos muchos estudios estadísticos aquí en Guatemala, pero algunas tesis. Y ustedes los pueden buscar en el internet, por ejemplo, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos han sacado algunos de estos estudios. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia?
Ya agarramos algunas características del papá guatemalteco, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Número uno, la Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad formar a los hijos en el hogar. Y se lo respaldo con el versículo bíblico de Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Estos versículos son el Shema Israel. Todo judío memoriza esto. El famoso Oye Israel. La nueva versión internacional dice escucha. La versión Reina Valera dice Oye Israel. Bueno, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Para quién es esta palabra? Para los padres. Y para los que van a ser padres. Si tú estás aquí y dices, ay, menos mal, yo no tengo hijos. Los vas a tener en algún momento. Y si por alguna razón, tal vez no hijos biológicos, vas a tener a tus hijos espirituales. Vas a tener ahijados. Vas a tener personas a quienes tú vas a tener que inculcarles esta palabra. Incúlcaselas continuamente. ¿Cada 8? ¿Será que cada 8? Es continuamente. Ah, es que yo los llevo a la iglesia. Es que yo los llevo a la escuela dominical. No, es que yo en vacaciones los llevo a la escuela bíblica. No, hermano. Es todos los días. Y como diría el hermano Calín Díaz, every day. ¿Verdad? Constantemente. Dice, háblale de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, para hacer eso debemos ser muy intencionales. Hágalo usted a propósito. Eso nos dice la Biblia. Padres que estamos acá, esforcémonos. Esforcémonos por inculcar la palabra de Dios en nuestros hijos. Si no nos sabemos muchos versículos de memoria, pues anotémoslos y peguémoslos en algunos lugares. Díganle o pregúntenle a su hijo, mi hijo, ¿qué te enseñaron hoy en la escuela bíblica? ¿Qué versículo te estás aprendiendo? Enséñame vos los versículos porque yo no fui a la escuela bíblica cuando era niño. Enséñamelos vos. Seamos intencionales en inculcar la palabra de Dios. Y hay un ejemplo de un papá en la Biblia, de quien podemos aprender muchísimo. Sin embargo, no fue un papá de quien podemos conocer su nombre. No podemos conocer exactamente en dónde vivía. Es un papá que nuestro Señor Jesús mencionó en una parábola. Hizo la relación de un padre terrenal para manifestar el carácter del Padre Celestial. Y tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes dicen amén? Tenemos que aprender de nuestro Señor. En Lucas capítulo 15 está esa famosa parábola. En algunas versiones de la Biblia dice como título, la parábola del hijo pródigo. En otras versiones dice, la parábola del hijo perdido. Dice, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Dijo Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. En aquella época, y yo considero que todavía en la actualidad, ¿verdad? Pero en esa cultura, pues en algunas ocasiones se permitía dar la herencia antes de que la persona falleciera. Sin embargo, era considerado como una falta de respeto, como un abuso a la autoridad, como un desprecio, como falta de honra hacia el papá. Entonces, este hijo ya había perdido la admiración a su padre. Yo considero que por esa razón fue que el papá, muy sabio, accedió, porque dijo, lo tengo aquí a la fuerza. De todos modos, ya es rebelde. De todos modos, ya no me ama.
De todos modos, nunca me obedece. O sea, ya lo tengo en casa, pero ya lo tengo perdido adentro de la casa. No sé si me voy a entender. Entonces, aunque el padre hubiera dicho, no, mijo, no te doy nada. De todos modos, el hijo se hubiera ido, o se hubiera perdido dentro de la casa de todos modos. Entonces, el papá llegó a esa conclusión de decir, bueno, me estás deshonrando, no es el plan que yo tengo otros planes para ti, pero como eso es lo que querés, te voy a dar chance a que aprendas por tu propio pellejo cómo es la vida. Así que, dice la Biblia, repartió la herencia. Él era el menor. Por cultura se le atribuía más herencia al mayor. Pero bueno, regresemos al punto, ¿verdad? Le dio la herencia. Significa que el papá estaba preparado. El papá sabía que tenía que dejar una herencia. Y eso es lo primero que quiero que podamos aprender de lo que Jesús está enseñando aquí. Número 1. El papá fue precavido. Y nosotros debemos aprender de eso, de prepararnos, anticiparnos. En el libro de Proverbios dice que aprendamos de la hormiga, que en el tiempo de verano recoge. Todos los que estamos acá vamos a tener temporadas buenas y otras no tan buenas. En el nombre de Jesús oramos para que todo sea bueno, que aunque tengan esas dificultades difíciles, aún en medio de todo eso, pues que sea una buena temporada, ¿verdad? Pero debemos anticiparnos. Los papás que estamos acá, si nuestros hijos son pequeños, anticiparnos para cuando ellos crezcan. No solamente pensar en qué les voy a dejar de herencia, no, solamente en eso. Anticiparnos. A mí me gusta mucho cuando he hablado con mis papás. Ellos estaban ministrando recién casados en una aldea muy lejos. Mi papá en algún momento pensó, ¿y mis hijos aquí dónde van a estudiar cuando? Ni siquiera habíamos nacido. Pero él pensó, ¿dónde van a estudiar mis hijos? Cuando crezcan. Y cuando querramos ir a la ciudad capital, ¿qué vamos a hacer? O sea, y bendigo a mis papás, porque Dios les dio esa sabiduría, ¿verdad? Esa intención de ser precavidos. En donde estás viviendo, ¿qué oportunidades hay? ¿Con qué personas están relacionados tus hijos? ¿O con qué personas se van a relacionar? O sea, anticipémonos. Que Dios nos dé sabiduría y seamos inteligentes, ¿verdad? Ese tema lo estamos desarrollando en los miércoles. Pero anticipémonos. Y no pensemos solo en herencia. Pensemos en un legado. Podemos pensar en que herencia podrían representar las cosas materiales. Sí, yo a mi hijo le voy a dejar mis calcetines, a mi otro hijo le voy a dejar los cubiertos, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a dejar de legado? Un legado es más que algo material. Un legado representa esos valores. Un legado representa esa esencia de familia que es intangible. Eso que no se puede tocar ni ver, pero que está dentro de la familia. En eso también debemos pensar. No pienses solamente, de plano que yo le voy a dejar un terreno a mis 3 patojos y que ellos peleen ahí, que miren cómo salen. No haga eso, por favor. Nunca vaya a hacer eso, por favor. Trate de tenerlo todo ordenado. No, es que usted me está diciendo que me voy a morir. Sí, todos nos vamos a morir. O sea, todos nos vamos a morir. Y mejor si nos vamos preparando con tiempo. No esperemos a que estemos ahí, ay, tráeme el papel para firmar. Ya ni tiempo nos va. Anticipémonos, preparémonos, pero más que ordenar la herencia o herencias. Ahora, tampoco, mire, ahí hay mucha sabiduría que también he escuchado casos donde algún padre de familia heredan y le da a todos sus hijos, después los hijos le dan la espalda también. O sea, hay de todo. Le damos sabiduría, consejo. A lo que voy es de que no nos limitemos solamente a dejar cosas materiales. Dejemos un legado. Y el mejor legado que podemos dejar es la palabra de Dios en nuestros hijos. Los principios de la palabra del Señor. Amén. Y los que estamos acá,
Si tus padres tal vez no te dejaron una casa, no te dejaron un carro, o no te dejaron ni siquiera esos calcetines, pero te han dejado la palabra de Dios en tu corazón, gloria al Señor. Eres un legado. Eres una buena persona, eres una persona de bien. Eres un beneficio a la sociedad. Ese es un legado. Luego la parábola continúa, el hijo se va, le va muy mal al hijo. Después el hijo decide regresar. Y cuando el hijo regresa arrepentido, dice el versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué aprendemos de este padre? Número 2, demostró el amor. No solamente le dijo que lo amaba, lo demostró, lo abrazó y lo besó. Fíjese que, y eso aplica para todos los que estamos acá, ya sea en relación de padres e hijos o en relación de cónyuges. Decimos que amamos. El problema es que nos cuesta demostrarlo. Ese es nuestro problema. Si yo amo a mis hijos, sí, pero ¿cuándo se lo dijimos? No, si mis hijos saben que yo los amo, pero ¿cuándo se lo dijiste? ¿Cuándo se lo demostraste? Es necesario que lo demostremos. Y yo me puse a investigar en el poder que hay en los abrazos. Y fíjense que está comprobado científicamente que los abrazos provocan estímulos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. No solamente emocional, en el área emocional y psicológica, sino física. Se activan algunas hormonas, ¿verdad? No puedo leerles todo porque ya vi que el tiempo se me está yendo. Pero en nuestro cuerpo hay fenómenos químicos, hay actividad química en nuestro cuerpo que se activa para nuestro bien cuando hay abrazos. Abrace a la persona que tiene a su lado. Abrácelo. Ese contacto físico. Estoy viendo a algunos que no los están abrazando. Busque a alguien que lo abrace. Busque que lo abrace a alguien. Fíjese que nos cuesta abrazar. Miren, podemos vivir sin abrazos. O sea, no podemos vivir sin comer y sin tomar agua. O sin respirar. Nos morimos. Y alguien dirá, no, yo puedo vivir sin abrazos. A mí nunca me han abrazado en la vida. Claro, está bien. O sea, podemos sobrevivir y todo. Pero no es el chiste. En esta vida, Dios nos dio ciertas facultades y cualidades. Y los seres humanos necesitamos ser abrazados. Los besos, no digamos, hermano. Pero no me refiero a los besos de pareja, no. Me refiero a los abrazos y los besos de padres a hijos. Eso activa algo. Y usted puede, mire, como todos tenemos acceso a internet, usted puede investigar. Hay mucha información, los beneficios de abrazar, los beneficios de besar. Abrace a sus hijos. Aquí dice la Biblia que abrazó y besó. Y número 3 que aprendemos de este padre de la parábola es que este padre, en el mismo versículo que acabamos de leer, dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. O sea, el muchacho fue arrepentido a su padre. Y dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Qué significa eso? Que el padre lo estaba esperando. Y el papá se paraba. Me imagino que tal vez se ponía ahí. A ver cuándo viene mi hijo. A ver si viene. El padre tuvo paciencia. Y eso es lo tercero que vamos a aprender. Y eso lo aprendemos de nuestro Padre Celestial. Nosotros como seres humanos no tenemos paciencia, ¿verdad? Mi hijo hace la tarea. Quiero ver. Así no era, patojo. Ya te lo dije como 40 veces. Y solo 3 veces se lo ha dicho, ¿verdad? Pero es que te tengo que estar diciendo las cosas. Es que... Y el otro niño tiene que decir, es que no me tienes paciencia. Tiene que decir, ¿verdad? Somos muy impacientes nosotros. Y si supiéramos cuánta paciencia nos han tenido a nosotros. Si tú te pusieras a pensar cuánta paciencia se tuvieron a ti. Mijo, ¿cuánto es 3 por 3? ¿Y cómo respondías tú?
Tal vez no con lo mismo, pero con algo similar. Alguien te tuvo paciencia a ti, por eso eres lo que eres ahora. Nosotros también tenemos que tener paciencia para nuestros hijos. Miren, la canción que entonamos de último, Dios me ama, siempre está con sus brazos abiertos a mí. Él nos tiene paciencia, Él te tiene paciencia. Entonces tengámosle paciencia a nuestros hijos. Comprendamos. Pronto ellos se convertirán en siervos y siervas del Señor, hermano. Pronto. Cultivemos eso. La parábola que Jesús contó tenía la intención de mostrar el amor del Padre Celestial. Reflejar al Padre Celestial. Nuestro Señor es nuestro ejemplo. Aprendamos de Él. En la parábola que Jesús cuenta, el muchacho se fue, se perdió. Echó a perder todo lo que el papá había construido, lo que a él le había costado. Sin embargo, a pesar de que el papá fue lastimado, a pesar de que se sintió traicionado porque el hijo menor le pidió la herencia, se fue lejos, lo abandonó, no lo ayudó en el trabajo, no lo ayudó, etc. A pesar de que él se sintió lastimado, él decía, algún día mi hijo va a regresar. Algún día mi hijo va a volver. Y así está nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Algún día vas a regresar tú a los brazos de papá. Algún día vamos a encontrarnos con Él. Aún estando dentro de la casa, porque el hijo mayor, aún estando dentro de la casa, estaba lejos del padre. Y el padre se paraba en las mañanas. Quizás hoy viene. Quizás hoy viene mi hijo. Definitivamente nuestro Padre Celestial está con sus brazos abiertos para nosotros todo el tiempo, en todo momento. Nosotros también debemos representar eso a nuestros hijos. Amén.